¿cuánto cuesta ser cristiano? No sé si vosotros os habéis hecho esta pregunta. ¿Cuál es el coste de ser cristiano? ¿Podemos poner un precio a nuestra cristiandad? ¿Algo que se ajuste a lo que es correcto y justo? Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero en este día no vamos en realidad a hablar de las limosnas, ni mucho menos, que le damos a la Iglesia, sino vamos a hablar de lo que cuesta ser cristiano. El texto bíblico de hoy nos habla precisamente de eso, del coste de ser cristianos. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra de Dios para darnos cuenta, para descubrir el coste que significa, y voy a repetir mucho esta palabra, el coste que significa ser cristiano. Dice la palabra de Dios, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les decía, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero para evaluar el coste, calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Dice la palabra de Dios. No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, y todos los que lo vean comience a ser burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí vemos, en estos textos que hemos leído, del Evangelio de San Lucas, que el coste es sinónimo de cantidad, de precio. Se trata de evaluar el coste de ser cristianos. Se trata de nuestro proyecto de vida espiritual, de nuestra relación con el Señor. El coste, repito, es sinónimo de cantidad, de precio. Vamos a comprar algo y automáticamente sabemos que necesitamos una cantidad o el artículo en cuestión un precio. Que hay que tener los medios necesarios para llevar a cabo una inversión. No vale solamente tener el ánimo suficiente para llevar a cabo el proyecto que nosotros tenemos. El consejo del Señor no admite dudas. Dice la palabra de Dios, el que quiera edificar, llevar a cabo un proyecto, tiene que hacer las cuentas. Tenemos un proyecto de vida, familiar, un proyecto de iglesia, todo entraña pararnos, sentarnos y evaluar el coste. Por eso, no solamente necesita el dinero, sino también necesita el ánimo y tener una resolución suficiente, entre otras cosas, para
para llevarlo a cabo. ¿Cuántos, hermanos y hermanas, desastres personales y dolor en las iglesias del Señor no se podrían haber evitado? Aquellos que dejaron a Cristo y a su iglesia, si ellos hubieran evaluado el coste de ser cristianos. Hay un coste que cada uno de nosotros, de una manera muy personal, podemos entender y comprender. El hecho de que estés aquí tiene un coste para ti y para tu familia, a veces positivo y la mayoría de los casos negativo. Tienes que romper con muchas cosas. Por eso hay que calcular el coste. Cuando una persona declara ser convertido por el Señor, habría que preguntar, ¿tú estás seguro del coste que tienes que pagar? No estamos hablando de dinero, es el coste personal, el coste familiar, el coste que se rían de ti y alguno el coste de la muerte. Estamos viendo como miles, casi está llegando al 1.000.000 o más en la iglesia siriaca, son cristianos del tiempo de Jesús, fijaos, 2000 y pico de años, que han convivido con todas las religiones que han pasado por aquella zona, pero ellos han permanecido fieles al Señor y están muriendo, niños, mujeres, asesinados, sin piedad, metidos en campamentos, esperando la ayuda del mundo. Por eso es importante, nos urge pararnos y pensar en el coste de ser cristianos. Hablamos de cosas humanas, pero nosotros no somos ángeles. Somos personas que nos erramos y nos equivocamos. Al mismo tiempo, en el texto del Evangelio nos urge una y otra vez a calcular el coste de ser cristianos. Muchos escucharon la palabra no de Juan, sino del Señor Jesucristo. Se entusiasmaron, le siguieron por un tiempo y después se volvieron, porque no había calculado el coste de ser cristiano. Lo que el Señor aquí en esta mañana nos quiere decir en el texto que leí al principio es si estamos dispuestos a hacer un alto en el camino para, entre tú y el Señor, evaluar el coste de ser cristiano, seguidor de Jesús. Y ese coste va más allá de todos nuestros proyectos personales como seres humanos. Que todos los proyectos que pueda haber en tu vida y en mi vida. Cuántos desengaños, cuántas molestias, cuántas luchas se hubieran evitado si hubiéramos calculado el coste de estar aquí en la iglesia. Cuántos hermanos, hermanas se fueron desde los años que lleva aquí esta pequeña capilla, no la capilla, sino esta iglesia, en los diferentes lugares que ha estado. Si aquellos hermanos que no están aquí con nosotros, que llenarían todo esto, necesitaríamos un local más grande. No se hubieran ido, si hubieran calculado el coste de ser cristianos. Cuántos desengaños, repito, cuántas molestias, cuántas luchas se hubieran evitado. Aquellos que un día desaparecieron por no, y estoy repitiendo esto mucho porque es importante para ti y para mí, por no haber evaluado el coste de ser cristianos. No un cristiano cualquiera que va a la iglesia cuando le apetece o a la misa cuando quiere, que no está comprometido con nadie ni con nada, no quiere compromiso. Pero el cristianismo es compromiso. Compromiso con el Señor y con los demás. Por eso es importante
Si el Señor tocó tu vida en un momento determinado, que vayas avanzando. Estamos aquí para avanzar, para tener una nueva vida diferente a esta. No podemos dejar de evaluar el coste de ser cristianos bíblicos. Porque podemos ser cristianos al uso, aquí o en otro lugar. Pero ser cristianos bíblicos es muy, muy, muy duro. Muchas personas, repito nuevamente, recibieron la palabra de Dios, se entusiasmaron. Incluso algunos llegaron a predicar. ¿Dónde están ahora, hermanos? Yo conocí al Señor siendo muy jovencito, en el 60 o 61. Y hay toda una vida. ¿Dónde están mis hermanos? No conozco a nadie en Málaga. Es cierto que he estado 30 o 40 años fuera, pero no conozco a nadie de aquella época. Algunos pocos, ¿verdad? Por eso se fueron, no sabemos lo que había sido de ellos, recibieron la palabra con gozo y nunca más supimos de aquellos que eran tan fervorosos, tan en la oración, en esto, en lo otro. Lo vemos, hermanos y hermanas, en la historia misma de Israel. Los israelitas no están dispuestos delante del Señor a pagar el coste de salir de la tierra de Egipto. Prefirieron ser esclavos antes que libres. No estaban dispuestos a pagar el coste porque preferían vivir en esclavitud. Lo tenían todo. El Estado, papá Estado, le daban todo. Los egipcios tenían que trabajar, eso es cierto, pero no le faltaban de nada. Sin embargo, llega ahí un loco de la familia del faraón y quiere sacarlo de allá, de esa tierra de promisión, para muchos. Porque el Señor lo había mandado. Porque tenían que volver a la tierra de Israel para que se completase en la figura de Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, ellos preferían, o muchos de ellos, vivir en esclavitud. No fue lo que hizo el líder, que se involucró. Era un príncipe de Egipto, Moisés, hablo de Moisés. Muchos de los que seguían a Jesús cuando inició su ministerio, dejaron solo a Jesús. Los primeros sus discípulos. ¿Dónde estaban los discípulos cuando Jesucristo estaba en el Calvario? No había ninguno, estaban escondidos. Solamente algunas mujeres. Y el único que podía estar, porque era el más joven, Juan, se quedó solo. Estaba en la cruz solo. Tú le habías dejado, yo le había dejado. ¿Vale? Porque no había calculado el coste de lo que ocurrió en la misma divinidad, porque solamente la divinidad podía pagar el precio, ni tú ni yo lo podíamos pagar, porque Dios te conoció desde antes que los mundos fuesen. Lo repito en mis predicaciones muchas veces, porque es necesario que se nos quede en la mente y en el corazón esta gran verdad. Esta gran verdad. Fueron aquellos que no estaban dispuestos a pagar el coste personal de ser desechados y odiados por el mundo, incluso por su propia familia. Muchos de nosotros conocimos personas que llegaron a nuestras iglesias con mucho fuego. Y a poco tiempo vimos cómo su asiento quedó vacío. Y no lo volvimos a ver jamás. Muchos de los hijos de los creyentes, muchos de nuestros hijos, no le enseñamos nosotros el coste de ser cristiano. No se le enseñó a calcular el coste. Y tan pronto como se hicieron mayores,
no lo volvimos a ver en la iglesia. Quisiera hacer una pregunta. ¿Qué fue lo primero que te planteaste el día que por primera vez oíste hablar de Jesús de una manera diferente a como lo hace el mundo? ¿Qué fue lo primero que tú te planteaste? No me conteste, contéstate a ti mismo, yo ya lo he hecho y muchas veces. No me respondas. Te diré que muchos quedaron convencidos que el Evangelio del Señor era una buena oferta. Sin embargo, no le habló nadie del coste de ser cristiano, de lo que representaba, de lo que podía haber ocurrido en su vida, negativamente, humanamente hablando. No se trata de lo que cuesta la salvación, no, la pagó Jesús, no estamos hablando del precio de la salvación, sino el precio que hay que pagar por ser hijos de Dios. El precio de nuestra salvación, no lo podemos pagar nosotros. Ese precio, como he dicho antes, lo pagó Jesús de Nazaret. Se trata nuevamente del costo que representa ser un verdadero cristiano. Se trata de eso, ni más ni menos. Estamos hablando también de lo que estamos dispuestos a abandonar por Cristo. Aquí no hacemos misas, ni ponemos velas, ni clamamos a los santos o a las imágenes por los que murieron. No tenemos nada de eso. Eres tú solo tú y tu conciencia, tú y Jesús de Nazaret, y la divinidad. Aquí hay un encuentro entre Jesús y tú. No te puedes fijar en mí, en lo que no hago y en lo que predico, en lo que el hermano piensa que te ha hecho o no te ha hecho. No, eres tú. El verdadero evangelio es un evangelio personal. El Cristo que nosotros predicamos es un Cristo personal, tuyo y mío. Es una relación entre dos, no entre multitudes. Cuando nos reunimos como iglesia es para dar la gloria al Señor y estar agradecido. Aquí no hay nada, ni tan siquiera una imagen en la que podemos fijarnos, ¿verdad? Como un referente, nuestro referente es Jesús de Nazaret. Aquí, en esta iglesia y en otras, oramos para que nuestros hermanos, para que nuestros hijos sigan las pisadas de aquellos que nos precedieron. No se trata, repito nuevamente, del coste de lo que cuesta, de calcular lo que cuesta nuestra salvación. Repito nuevamente, el precio lo pagó Jesús de Nazaret. Nuestro hermano, nuestra propia humanidad. Y fue la deidad también como hombre y Dios la que pagó el precio. Pero hay que calcular. Hay muchos que no han calculado el coste porque son demasiado jóvenes y piensan, bueno, todavía tengo una vida, ¿para qué me voy a complicar? Tengo una vida por delante, ¿para qué me la voy a complicar? Otros consideran que son demasiado jóvenes para pensar si están preparados para el final. En cualquier momento, la muerte no tiene edad. Podremos no estar mañana aquí. Y así debemos vivir, sabiendo que vamos a ir a la presencia de Dios. Que el Señor te ha llamado, el día que sea. Pueden pasar 200 años, perdona la exageración, para que nadie se sienta mal. Pero, ¿has pensado alguna vez en esto de lo que estamos hablando? ¿Tú has pensado en lo que te estoy diciendo en esta mañana? Yo al hacer esta meditación me lo he preguntado muchas veces. ¿Qué fue lo primero
que tú te planteaste en el día de tu conversión. ¿Recuerda ese día? Yo lo recuerdo, y seguramente todos mis hermanos aquí. ¿Qué fue lo primero que te planteaste? El Señor ama a los que le buscan, a los que les necesitan, a los que están dispuestos a dejar sus propios caminos y volverse a Él. Nuestra vida aquí en la tierra debería ser una búsqueda continua en hallar lo que Dios quiere de mí, de ti y de todos nosotros, como personas, como familias y como iglesia. Él está cercano. Es el momento de hallarle. Es el momento de llamarle, en tanto que Él está cercano, y dejar nuestro camino y volvernos a Dios de una manera real. Y me dirás, hermano, yo estoy convertido, ¿para qué me dice usted a mí todas estas cosas? Yo estoy hablando para mí en esta mañana también. Dios es testigo que es así. Ahora es el momento de hallarle. En tanto que Él está cerca, dejemos nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestras ideas, lo que creemos que es la verdad o la mentira, y volvamos nuestros rostros a Dios. ¿Cuánto cuesta ser cristiano? ¿Podemos poner un precio que se ajuste a lo que creemos justo? Así hay personas que no le importa poner precio a su fe. Hay muchos. Yo que he hecho esto, lo otro, lo de más allá, que me he dado por el hermano, que me ha dejado, que me ha encendido, que tal. Que tapa su falta de religiosidad pues con limosna para tal cosa o la otra. Pero vemos muchas veces que eso no es lo importante, porque todo lo que tú tengas, todo, sea madre, padre, hijo, es de Dios. Te lo ha dado Dios. No ha venido así como así. No ha venido así. Te lo ha dado a ti. Porque tiene un proyecto en la vida de tus hijos y en tu vida. Es importante. Cuenta. Vamos empezando ya a calcular el coste. Cuenta y compara a los amigos. Cristo, la familia de la iglesia y también los enemigos, Satanás y el mundo. Cuenta y compara la vida presente, la que estamos viviendo, con todas sus cosas negativas, pero también hay momentos maravillosos, ¿no? Y la vida por venir con un futuro de esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que debe animarnos en esta mañana, hermano y hermana. Cuenta y compara la muerte eterna con una gloria eterna, mucho más grande y abundante, en la presencia de Dios. ¿Cuánto cuesta, pues, ser cristiano? Yo quiero ser cristiano, diría alguien aquí, o en otro lugar. ¿Podemos nosotros poner un precio que se ajuste a lo que es justo? Así hay personas que no le importa poner precio a su fe. Dando una limosna, tal cual. No le importa. Por eso debemos también contar y comparar los placeres del pecado que nos lleva por los precipicios de la vida a la muerte eterna. Cuenta, lo estoy recordando, y compara la felicidad eterna al servicio de Dios en los cielos, en la presencia constante con Jesucristo nuestro Señor. Cuenta y compara las tentaciones en la tribulación, en los momentos difíciles de tu vida, que es constante en todo cristiano, y lo que le sobrevendrán a los inconversos después de la muerte. Considera
y compara en último lugar los que dejan el pecado y siguen a Jesús de Nazaret. Hay quien dice que no cuesta gran cosa ser cristiano, pero ese cristianismo, hermano y hermana, no nos salva. Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, lo dejó todo, en el tiempo y en el espacio, por Cristo. Por Cristo, no había nacido, pero Jesucristo estaba en la deidad y está todavía. Rehusó una vida llena de muchas cosas, pero vacía, con un espíritu vacío que fue llenado por la gracia de Dios. La historia del cristianismo está escrita con la sangre de aquellos que amaron a Jesús a través de los siglos, incluso hasta nuestros días. Pablo era un hombre, era un fariseo, un hombre con cierta notoriedad, con una posición muy elevada, una posición social muy elevada, y lo dejó todo por amor de Cristo. Saulo, Saulo, le dijo en la aparición. Cayó de su caballo. Allí en tierra vio la gloria de Dios. Lo dejó todo por amor de Cristo. Si a pesar de lo dicho, el Señor ha tocado tu corazón, todo lo demás lo tendrás por basura, como estos hombres y otros muchos que tendríamos que estar, como en Hebreos, una lista interminable, y de los que no están, de hombres y también de algunas mujeres. Todos ellos, todos los que murieron, prefirieron morir antes de negar a Jesús. Todo lo tenían por basura, por amor de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén y amén. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por estos momentos. Te pedimos, Señor, que nos ayude y nos dé fuerzas a seguir adelante. Sé con nosotros y con esta iglesia aquí en Almiñécar, y que el testimonio sea un testimonio agradable a tus ojos. Padre Santo, te pedimos por nuestras familias que no te conocen, te pedimos por nuestros hijos, por nuestras amistades, por todo nuestro ámbito laboral y especialmente familiar. Sé con nosotros y ayúdanos. Sé con cada uno de mis hermanos, con sus problemas, con sus victorias, con sus derrotas, como todos. Y, Señor, y que cada día estemos todos nosotros más cerca de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén.